Y no puedo pasar sin decir algo sobre una obra de Andreas que le da todo el derecho a ser un distinguido miembro del Club de los Escritores Malditos. Me refiero a su libro El Pacto de Silencio, o Pacto de Silencio. He aquí un ejemplo palmario de cómo se portan los poderes constituidos y aun la propia sociedad ante la obra de un escritor maldito. Cuando hace 10 años el famoso síndrome tóxico enlutaba a cientos de familias españolas, y los hospitales no daban abasto para atender a tantos aquejados de aquel misterioso mal, los medios de comunicación se limitaban a repetir los comunicados oficiales. Una vez más bajaban la cabeza. Y mientras los columnistas chismorreaban sobre la última mentira de algún político, y los novelistas inventaban novelas, y las revistas nos escribían la cornamenta de alguna estrella de cine, Andreas, como un auténtico autor maldito, sospechaba, como hay que sospechar siempre, de las afirmaciones de las autoridades y se dedicaba a recorrer la geografía española investigando a ver qué había detrás de todo aquel hecho preocupante. Cuando ya los muertos pasaban de 200 y los afectados eran varios miles, las autoridades aseguraban que por fin habían encontrado al culpable. Ya no era el bichito del que había hablado el ilustre ministro, sino el aceite de colza desnaturalizado. Y la gran prensa no se tomó el trabajo de buscar la verdad y una vez más se tragó la mentira oficial, haciéndose así cómplice del engaño al pueblo. Y aquí tanto el País como todos los grandes periódicos se callan la boca por esto nada más. Un engaño con el que colaboraron los tribunales políticos de justicia. Un engaño que dura hasta hoy en la mente del pueblo. Y como siempre, la santa justicia todavía no les ha pagado a los pobres, ¿verdad? Y esto de tribunales políticos de justicia, lo digo porque mientras los nombramientos de los grandes rectores de la justicia sigan tan mangoneados por los políticos, tan vergonzosamente mangoneados por los políticos, como le están en la actualidad, tenemos todo el derecho a sospechar de la administración de la justicia. En su libro, Andreas describe con pelos y señales cómo fueron todas las manipulaciones del gobierno para que la gente no llegase a enterarse de la tenebrosa verdad que había detrás de todos aquellos muertos e inválidos, médicos cesados, periodistas acallados, directores de revistas despedidos, antídotos contra la verdadera causa desechados, testimonios contrarios a la tesis oficial desoídos por los jueces o rechazados a priori y una total difusión oficial en los periódicos de noticias falsas. Supe por el propio Andreas que en un programa de televisión al que había sido invitado, que su comparecencia fue suspendida a última hora y el presentador le dijo que había recibido órdenes superiores para ello. Y curiosamente la locutora de un conocido programa de radio que lo invitó a hablar del tema dejó inesperadamente su trabajo a los pocos días, a pesar de llevar años con el programa y tener muchos oyentes. Como dijimos al principio, los autores malditos escriben de lo que otros no se atreven, ponen el dedo en la llaga y van a la raíz de los problemas y a los problemas radicales, y por eso son molestos para las autoridades. Estas odian los problemas porque pueden sacar a la luz secretas verdades que tienen el poder de alborotar al pueblo y poner en peligro sus puestos de privilegio. Y yo tengo que decirles honradamente que yo ya no creo en las autoridades. No creo, no en las pequeñas pueden ser honestísimas, pero las grandes autoridades, cuanto más arriba, menos creo en ellas. Y en las altísimas, de ninguna manera. Ni las militares, ni las civiles, ni las judiciales, ni ninguna. ¿Por qué? Porque a mis 71 años, yo he llegado a esta cosa. Para llegar en puestos muy altos, tienes que estar o llegar corrupto o si no, te van a corromper allá arriba. Pero si eres un hombre honesto, o te decapitan por el camino o no puedes llegar arriba. O te matan cuando estás arriba. Y es así. Y yo que he vivido en muchas naciones diferentes y he visto realmente las interioridades de la política y de la Santa Madre Iglesia, pero qué barbaridad, qué cosa más terrible. ¿Quieres ver si un hombre realmente es un hombre que ha evolucionado y que tiene una columna vertebral como tiene que tener? Dale poder. Déjalo y vuelve al cabo de 2 años. Y probablemente lo encontrarás inflado como un sapo. Ya se cree alguien. Tenemos los grandes ejemplos aquí en nuestra patria. Autoridades civiles que empezaron diciendo esto, ¿cómo les ha pasado? Autoridades económicas, autoridades militares,
todo el mundo está pringado. ¿Y por qué? Porque es que es terrible. Y es que las autoridades son malas, no es el que el poder las corrompe. Es un ácido que poca gente tiene la capacidad de aguantarlo y de digerirlo. Y por eso yo, honradamente, de las grandes autoridades no me fío un pelo. Este es otro paréntesis. Lo que había detrás del síndrome tóxico era, en primer lugar, una gran cantidad de millones en divisas que ciertos señores y el propio gobierno hubiesen perdido en cuanto se conociesen en Europa los fertilizantes venenosos que se estaban utilizando en el sur de España para el cultivo de hortalizas. Y en segundo lugar, y peor aún, el dejar al descubierto una experiencia de guerra química que, como en otros casos la paranoia militar hacía, valiéndose para ello de la Casa Bayer, que no es la primera vez que lo hacen, ni mucho menos, sin importarle el grave daño que con ello causaba a miles de ciudadanos. Estos son los hechos que Andreas desenmascaraba en su libro. Y como colofón, tanto el libro de Andreas como el de los alemanes Groenke y Heimbrecht, titulado el de ellos El montaje del síndrome tóxico, en los que se ponía de manifiesto que los abonos organofosforados eran los causantes, que era, por decirlo, una nueva arma química, a ver qué hacían en los seres humanos, eran los causantes reales del mal y no el aceite de colza, encontraron de entrada un sinfín de dificultades para su publicación y distribución, y más tarde un vacío extremadamente sospechoso en los medios de comunicación, a pesar de que la noticia era como para conmocionar a la opinión pública, aunque en el fondo esa era precisamente la causa del silencio de los medios de comunicación, el miedo que las autoridades le tenían a la reacción de la opinión pública. Y Andreas se nos fue. Y no hay en nuestra desquiciada sociedad suficientes escritores malditos como él, o de su talla, para desenmascarar tantas mentiras oficiales y tantos estúpidos tópicos sacralizados que mantienen entontecida la mente de las masas. Tópicos intencionadamente mantenidos por todo tipo de autoridades que le han cogido el gusto a sus poltronas y no las quieren abandonar. En toda sociedad hay siempre muchos síndromes tóxicos, que pueden llamarse promesas electorales, dogmas religiosos, principios jurídicos, fondos reservados, seguridad nacional, patriotismo sagrado, secretos sumariales, postulados científicos, venerables tradiciones y toda una serie de nombres rimbombantes que siempre estarán necesitados de algún autor maldito que se atreva a hablar de ellos y a dejar al descubierto la podredumbre o la estupidez que encierran, aunque con ello probablemente se va a jugar la vida también. Y esto sin esperar ningún premio literario, ni el reconocimiento de la sociedad y a veces ni siquiera la justa retribución de sus derechos de autor. Andreas se nos fue, y no habrá ninguna autoridad que le dedique alguna calle o plaza, porque para eso hay que ser general o político, y Andreas repudiaba ambas profesiones. Andreas se ha ido. ¿A dónde? No lo sé. Eso solo lo saben los fanáticos religiosos. Dediquémosle nosotros un aplauso caluroso a este gran hombre y gran amigo que se nos fue. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a ver, señor Freixedo, tres preguntas muy rápidas y concisas. Cuando usted alude que las supuestas entidades se sirven de nosotros, ¿en qué manera se sirven de nosotros? ¿Podría especificar de qué manera se sirven o intentan servirse? Si es a través de manera mental, a través de físico, ¿de qué manera? A ver si puede ser un poco más explícito. Segunda pregunta, cuando alude también usted que tienen un gran interés para impedir saber la gran verdad o la verdad, ¿a qué verdad se refiere usted también? Puede ser más explícito. La verdad que supuestamente tienen interés de que no sepamos. Y la tercera pregunta es, vamos a ver si por una por todas sabemos si Andreas Faber-Kaiser se nos fue o lo han echado. Vamos a ver qué pasa aquí. Parece que pues no ha pasado nada, se ha ido, pero ¿de qué manera se ha ido? Vamos a ver, que nadie se rasgue las vestiduras, si hay pruebas de que se ha ido o lo han echado o lo han ido echando, porque parece ser que Andreas Faber-Kaiser últimamente se estaba reponiendo de una supuesta enfermedad y de golpe porrazo desaparece y sin más ni más pues se nos va o lo han echado. Esta es mi pregunta.
Vamos a ver si se empieza a decir cosas, porque parece que aquí no ha pasado nada. ¿Hay miedo? ¿No hay miedo? ¿Qué pasa? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Se pueden decir nombres? No se pueden decir nombres. Ustedes tienen las manos atadas, pues díganlo, y entonces ya me callo y sin más. Gracias. Bueno, pues vamos a ver. Primero, intentar brevemente, porque voy a ser muy breve en las contestaciones a una cosa larguísima, es muy difícil. Primero, ¿de qué manera se aprovecha? No se olviden de lo que les dije antes. El que crea, hable de los extraterrestres y los ponga a todos en un bando, está perdido. ¿De qué manera? Pues unos se aprovechan de una manera y otros se aprovechan de otra. Cuando vienen, por ejemplo, y dejan sin luz a toda una nación entera, como hicieron con Honduras, y a la mitad de Nicaragua, en ese momento esos querían fuerza eléctrica. ¿Para qué? A lo mejor para hacer, qué sé yo, un postre, no sé para qué la querían, pero de hecho lo hicieron. Entonces, en los casos que ustedes ven que se llevan animales, ¿verdad?, pero en cantidades tremendas, no en las quimbambas, aquí en España también, hasta el sesudo, el serísimo periódico El País lo ha dicho a veces, por supuesto no dice que son extraterrestres, pero yo sí sé que son, ¿verdad?, ciertos, ¿verdad? Bien, en ese caso quieren ciertas vísceras de esos animales, ¿verdad? Cuando se meten a hacer, qué sé yo, experiencias genéticas con mujeres, y para eso lean. ¿Entienden? Lo que tienen que hacer es que si se enteran de un problema, lean, entérense, documentense. Pues quiere decir que otros están haciendo experiencias genéticas. Cuando se comunican con tanto contactado que de repente le dicen, para mí, con la mayor parte, están jugando con esas pobres gentes. Cada uno hace lo que quiere, ¿entiendes? Algunas son cosas puramente físicas y otras cosas son puramente psíquicas. La mayor parte son psíquicas. Y de eso hay una enorme abundancia de documentos, un enorme. El que no lo conozca, pues que empiece a documentarse. Segundo, ¿de qué verdad se trata? La verdad fundamental hoy día, como les dije, es hasta qué grado los gobiernos de este mundo, y al decir gobiernos no me refiero solo al norteamericano, el gobierno inglés está también completamente metido en eso, y los gobiernos de 6, 7, 8, 9 naciones, por ejemplo, los australianos están muy metidos en esto también, porque allí han trabajado de una manera especial. Claro, ustedes, ¿y cómo han trabajado? Mire, en el medio de Australia, y esto no es que lo haya sabido ahora por cosas que he sabido muy reciente en Puerto Rico, las sabía desde hace mucho tiempo. En Australia, en el medio de Australia, hay unas cavernas hechas probablemente eran inicialmente naturales, pero luego hay kilómetros de cavernas hechas por la Rand Corporation, etcétera, en el centro de Australia, en un sitio que se llama Pine Gap, y ahí se hace de todo. Y ahí probabilísimamente también es otra área 51 de las muchas que hay en el planeta.